¿Te has preguntado por qué los grandes pensadores de nuestra época parecen buscar incansablemente figuras paternas en sus mentores intelectuales? Octavio Paz ocultó durante toda su vida una herida tan profunda que se convirtió en el motor secreto de toda su obra. Hoy vamos a desentrañar esa verdad dolorosa que él mismo se resistió a revelar por completo. Todo lo que crees saber sobre la brillante trayectoria intelectual de Octavio Paz es apenas la máscara que él construyó para ocultar el abandono más primitivo, el de un padre que se fue cuando más lo necesitaba, dejando en el niño Octavio una herida que nunca cicatrizó del todo. Si alguna vez has sentido ese vacío inexplicable que ningún logro profesional llena, si has buscado en maestros y mentores lo que debiste recibir en casa, vas a reconocer en la historia de Paz tu propia búsqueda dolorosa de una paternidad que se perdió en el tiempo. Porque detrás del premio Nobel, del diplomático respetado, del poeta admirado mundialmente, había un hombre que toda su vida buscó en Alfonso Reyes, en André Breton, en los grandes intelectuales de su época, lo que su padre Octavio Paz Solórzano nunca le dio: presencia, guía, reconocimiento, amor paternal. Paz descubrió que el abandono paterno no es solo una ausencia biográfica, sino una herida ontológica que determina la forma en que buscamos nuestro lugar en el mundo, la manera en que nos relacionamos con la autoridad, y el modo desesperado en que intentamos compensar esa falta primordial con logros intelectuales. Hoy vamos a caminar juntos por el laberinto más doloroso de la existencia de Octavio Paz, desde la máscara social del gran intelectual mexicano, hasta la cámara secreta donde un niño abandonado siguió esperando toda la vida que su padre regresara para reconocerlo. Y te adelanto algo que quizás transforme tu comprensión del dolor humano: Paz encontró en ese vacío paterno no solo la fuente de su sufrimiento, sino también la semilla de su grandeza creativa, la fuerza que lo llevó a convertirse en padre espiritual de toda una generación de pensadores latinoamericanos. Si estás listo para enfrentar verdades dolorosas sobre la condición humana, para comprender cómo nuestras heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de sabiduría, quédate hasta el final. Lo que Octavio Paz ocultó sobre su relación con su padre revelará aspectos de tu propia búsqueda existencial que quizás nunca habías considerado. La máscara social. En la superficie brillante de la vida pública de Octavio Paz, todo parecía perfecto. El mundo veía a un hombre que había conquistado cada espacio intelectual al que había aspirado, poeta reconocido desde joven, diplomático respetado, ensayista admirado, ganador del Premio Nobel de Literatura. En las fotografías oficiales, en las ceremonias académicas, en los encuentros internacionales, Paz proyectaba la imagen de alguien que había nacido para el éxito intelectual. Esta máscara de la perfección alcanzada ocultaba algo que muy pocos conocían: la búsqueda obsesiva y desesperada de figuras paternas que marcó toda su trayectoria. Pero incluso esta búsqueda aparecía vestida con los ropajes respetables de la admiración intelectual y el discipulado académico. Paz construyó cuidadosamente la narrativa de un hombre autodidacta, un intelectual que se había formado a sí mismo a través de lecturas voraces y encuentros fortuitos con grandes pensadores. En sus memorias y entrevistas, hablaba de sus maestros con la distancia apropiada del discípulo agradecido, nunca dejando entrever la necesidad desesperada que lo llevaba a buscar en cada mentor algo más que conocimiento. Buscaba la aprobación, la guía, el reconocimiento que solo un padre puede dar. Alfonso Reyes se convirtió en su primera gran obsesión paterna. Paz no solo admiraba al escritor mexicano, lo perseguía con una intensidad que rayaba en la dependencia emocional. Esperaba sus cartas como un hijo espera la aprobación paterna, analizaba cada palabra de aliento como si fuera un tesoro, y sufría cada silencio como un abandono renovado. Pero esto aparecía en público como profunda admiración intelectual. Cuando llegó a Europa y conoció a André Breton, el patrón se repitió con una intensidad aún mayor. Paz se entregó al surrealismo no solo como movimiento estético, sino como a una nueva religión paterna. En Breton buscaba no solo el maestro poético, sino la figura autoritaria que le dijera qué pensar, cómo crear,
¿Cuál era su lugar en el mundo? La adhesión de Paz al surrealismo tenía la cualidad desesperada de quien busca pertenecer a una familia, no solo a una escuela literaria. Pero Paz había aprendido desde muy joven a disfrazar esta necesidad con el lenguaje sofisticado del intercambio intelectual. En lugar de decir necesito un padre, decía admiro a este pensador. En lugar de reconocer me siento abandonado, hablaba de búsqueda de maestros. En lugar de confesar tengo miedo de estar solo, desarrollaba teorías sobre la soledad como condición ontológica del mexicano. Esta máscara funcionó tan bien que incluso los biógrafos de Paz interpretaron durante décadas su búsqueda de mentores como una característica admirable de su personalidad intelectual. Nadie se preguntaba por qué este hombre brillante necesitaba constantemente la validación de figuras paternas, por qué sus relaciones con maestros tenían siempre esa intensidad emocional que va más allá del intercambio académico. La correspondencia de Paz revela la verdadera naturaleza de estas relaciones. Sus cartas a Alfonso Reyes, a Bretón, más tarde a otros intelectuales, tienen el tono suplicante del hijo que busca aprobación. No son cartas de colega a colega, sino de hijo a padre. Pero Paz aprendió a codificar esta súplica en el lenguaje respetable de la admiración intelectual. Incluso en sus ensayos sobre otros escritores y pensadores, Paz revelaba sin darse cuenta esta búsqueda paternal. Escribía sobre sus maestros con una intensidad emocional que traicionaba la naturaleza real de esas relaciones. No era un crítico analizando una obra, sino un hijo intentando comprender a un padre ausente a través de sus textos. El éxito internacional de Paz consolidó esta máscara. El mundo lo veía como el gran intelectual mexicano que había sabido dialogar con las tradiciones occidentales y orientales, que había construido puentes entre culturas, que había alcanzado la síntesis perfecta entre lo nacional y lo universal. Nadie sospechaba que detrás de esa capacidad de síntesis había una necesidad dolorosa de pertenencia, una búsqueda desesperada de la aceptación que nunca había recibido en casa. La máscara era tan perfecta que incluso Paz llegó a creerla parcialmente. En sus últimos años, hablaba de su formación intelectual como si hubiera sido un proceso natural y armónico, como si su capacidad para encontrar maestros fuera una virtud, no una necesidad. Había logrado transformar su herida en una narrativa de éxito, su abandono en una historia de autodeterminación intelectual. Pero las grietas de esta máscara aparecían en momentos inesperados. Cuando algún mentor lo decepcionaba, cuando una figura paterna intelectual lo rechazaba o simplemente se mostraba indiferente, Paz reaccionaba con una intensidad desproporcionada que revelaba la herida oculta. Estas reacciones eran rápidamente racionalizadas como diferencias intelectuales o evolución del pensamiento, pero la intensidad emocional delataba la verdadera naturaleza del dolor. El corredor profundo. Pero Octavio Paz vio más allá de esta máscara social y reconoció en su propia búsqueda un patrón que se repetía obsesivamente, la necesidad compulsiva de recrear la relación padre-hijo que nunca había tenido. Ahora bien, para entender esto mejor, adentrémonos en los corredores más profundos de su psique. Paz descubrió que toda su brillante carrera intelectual había sido, en realidad, una búsqueda desesperada de la paternidad perdida. Octavio Paz Solórzano, su padre, había sido una presencia fantasmal en su vida. Revolucionario zapatista, hombre de ideales elevados y compromisos políticos intensos, pero completamente ausente de la vida emocional de su hijo. No fue solo que se marchara físicamente del hogar familiar, fue que nunca había estado realmente presente, ni siquiera cuando estaba. Su padre vivía en el mundo de las grandes causas, de los ideales abstractos, de las luchas históricas, pero era incapaz de ver al niño que necesitaba su atención, su guía, su simple presencia. Esta ausencia no fue solo biográfica, fue ontológica. Paz creció sin saber qué significaba tener un padre, sin experimentar esa sensación de protección y guía que estructura la personalidad masculina. Pero en lugar de reconocer esta carencia como lo que era, una herida profunda y legítima,
Paz aprendió desde muy joven a transformarla en búsqueda intelectual. El patrón se volvió claro cuando Paz comenzó a analizar sus propias relaciones con mentores. Con Alfonso Reyes, no buscaba solo consejo literario, buscaba la aprobación total, la aceptación incondicional, la guía que un padre da a un hijo. Cuando Reyes le respondía una carta, Paz experimentaba una felicidad desproporcionada. Cuando Reyes tardaba en responder, Paz caía en una ansiedad que él mismo no podía explicar racionalmente. Con André Breton, la dinámica se intensificó. Paz se entregó al surrealismo con la devoción ciega de quien finalmente ha encontrado a su padre. Adoptó no solo las técnicas poéticas del surrealismo, sino toda la visión del mundo de Breton, como si necesitara pensar con la mente de su padre intelectual para sentirse seguro. La ruptura posterior con el surrealismo no fue solo una evolución estética, fue un nuevo abandono paterno que Paz vivió con dolor desproporcionado. También es importante considerar cómo Paz buscaba en cada mentor no solo conocimiento o inspiración, sino también validación existencial. Necesitaba que le dijeran no solo que su poesía era buena, sino que él era valioso, que tenía derecho a existir, que merecía ser amado. Esta necesidad, característica de la relación padre-hijo, aparecía disfrazada en todas sus relaciones intelectuales. En sus cartas y diarios privados, Paz revela la verdadera naturaleza de esta búsqueda. No escribía como un colega a otro colega, sino como un hijo a un padre. Sus preguntas no eran solo intelectuales, eran existenciales. No buscaba solo respuestas sobre poesía o política, buscaba respuestas sobre cómo vivir, sobre cuál era su lugar en el mundo, sobre si era digno de amor y reconocimiento. La intensidad de estas relaciones siempre terminaba siendo problemática. Paz demandaba de sus mentores una atención y una dedicación que ellos no podían darle, porque lo que él buscaba no era una relación intelectual, sino una relación paternal. Cuando los mentores establecían límites naturales, cuando mantenían la distancia apropiada entre maestro y discípulo, Paz lo vivía como un nuevo abandono. El análisis que Paz hizo de su propia condición lo llevó a una revelación dolorosa. Había confundido la búsqueda intelectual con la búsqueda paterna. Había usado su brillantez como una forma de llamar la atención de figuras paternas, había convertido el mundo intelectual en un campo donde recrear infinitamente la dinámica padre-hijo que nunca había resuelto. Esta revelación aparece codificada en muchos de sus ensayos. Cuando escribía sobre la orfandad de la cultura mexicana, cuando analizaba la búsqueda de identidad de los intelectuales latinoamericanos, cuando desarrollaba sus teorías sobre la soledad ontológica, Paz estaba en realidad escribiendo sobre su propia condición de huérfano emocional que había aprendido a disfrazar su dolor con teorías sofisticadas. Pero en este corredor profundo de su autoconocimiento, Paz también comenzó a entender algo más complejo, que su búsqueda de padres intelectuales había sido, paradójicamente, la única manera de sobrevivir al abandono real. En lugar de caer en la depresión o la autodestrucción, había transformado su herida en motor creativo, su necesidad en búsqueda, su dolor en obra. Este reconocimiento no era consolador, era desgarrador. Significaba aceptar que toda su brillante carrera había estado marcada por una herida primordial, que sus mayores logros habían sido, en parte, compensaciones por una pérdida que nunca había procesado completamente. Significaba reconocer que el niño abandonado seguía vivo dentro del premio Nobel, esperando todavía que su padre regresara para reconocerlo. La cámara secreta. La cámara secreta de la soledad de Octavio Paz revela la verdad más dolorosa y transformadora. Su padre no solo lo abandonó físicamente, sino que lo condenó a una búsqueda infinita de reconocimiento paterno que marcó cada decisión importante de su vida, cada relación significativa, cada momento de creación artística. Octavio Paz Solórzano no fue simplemente un padre ausente, fue un padre que eligió conscientemente sus ideales políticos por encima de su hijo. La Revolución Mexicana, el zapatismo, las grandes causas históricas,
Todo eso era más importante para él que el niño que esperaba en casa. Pero lo más devastador para el pequeño Octavio no fue solo la ausencia, sino la comprensión temprana de que nunca podría competir con esos ideales elevados por el amor de su padre. Esta comprensión infantil se convirtió en el núcleo ontológico de toda la personalidad de Paz, la convicción dolorosa de que para ser amado, para ser reconocido, para ser valorado, necesitaba convertirse en algo extraordinario. No bastaba con ser un niño que necesitaba amor, tenía que convertirse en alguien digno de la atención de un hombre que había elegido la historia por encima de la paternidad. En la cámara secreta de su soledad, Paz guardaba no solo el dolor del abandono, sino algo mucho más complejo y destructivo, la culpa. El niño Octavio había interiorizado que si su padre se había ido, era porque él no era suficientemente valioso para quedarse. Esta culpa infantil se transformó en una búsqueda adulta obsesiva de demostrar su valor a través de logros intelectuales cada vez más extraordinarios. Cada premio, cada reconocimiento, cada momento de gloria intelectual era en realidad un mensaje dirigido a ese padre ausente: ahora sí soy digno de tu atención. ¿Ahora sí puedes estar orgulloso de mí? ¿Ahora sí puedes amarme? Pero el padre ya había muerto, y la pregunta quedaba para siempre sin respuesta, condenando a Paz a una búsqueda infinita de una aprobación que nunca llegaría. La cámara secreta revela también la naturaleza verdadera de la soledad ontológica que Paz describió como característica del mexicano. No era una condición universal de la cultura mexicana, era su propia condición de hijo abandonado proyectada sobre toda una nacionalidad. Cuando escribía sobre la soledad del mexicano, Paz estaba escribiendo sobre su propia soledad de niño que esperaba a un padre que nunca regresaría. Por otro lado, en esta cámara secreta había algo aún más doloroso, la comprensión adulta de que su padre había sido incapaz de amar. Octavio Paz Solórzano no era un hombre malvado que había elegido dañar a su hijo, era un hombre emocionalmente limitado que había sido incapaz de ofrecer lo que no tenía. Esta comprensión no aliviaba el dolor, lo complicaba, porque impedía el lujo del resentimiento puro y obligaba a una compasión desgarradora. En sus momentos más honestos consigo mismo, Paz reconocía que había heredado de su padre no solo el abandono, sino también la dificultad para amar sin condiciones. Sus propias relaciones íntimas estaban marcadas por la misma incapacidad que había sufrido, la tendencia a amar los ideales, las abstracciones, las grandes causas, más que a las personas concretas que tenía cerca. Esta herencia dolorosa se manifestaba en su forma de relacionarse con nosotros. Paz era capaz de una generosidad intelectual extraordinaria, pero luchaba con la intimidad emocional simple y directa. Podía escribir ensayos magistrales sobre el amor, pero le costaba trabajo abrazar sin reservas. Podía teorizar brillantemente sobre la comunión humana, pero vivía en una soledad que él mismo había construido para protegerse del dolor del abandono. La cámara secreta guardaba también la comprensión más devastadora, que toda su obra, toda su búsqueda intelectual, toda su exploración de la condición humana, había sido en realidad una conversación infinita con un padre que nunca le había hablado. Cada ensayo era una carta dirigida a Octavio Paz Solórzano, cada poema era un intento de llamar su atención, cada libro era una súplica de reconocimiento dirigida a alguien que había muerto sin darle nunca lo que necesitaba. Pero en el fondo de esta cámara secreta, Paz descubrió también algo que lo transformó, la comprensión de que el abandono paterno había sido, paradójicamente, lo que lo había liberado para convertirse en quien realmente era. Sin la presencia aplastante de un padre, sin el peso de sus expectativas, sin la carga de sus limitaciones, Paz había tenido que inventarse a sí mismo completamente. Esta liberación dolorosa le había dado una libertad creativa extraordinaria, la capacidad de explorar ideas sin las restricciones de la lealtad filial, de cuestionar tradiciones sin el peso de la autoridad paterna, de crear un pensamiento original sin las limitaciones de la herencia intelectual directa. El abandono que lo había herido había sido también lo que lo había liberado.
En la cámara secreta de su soledad, Paz comprendió finalmente que había transformado su herida más profunda en su fuente de mayor fortaleza, la capacidad de ser padre de sí mismo, maestro de sí mismo, creador de su propia tradición intelectual y espiritual. La salida luminosa. Y entonces, como luz al final del laberinto, Paz nos muestra la síntesis más transformadora de su vida, la comprensión de que el abandono paterno, lejos de condenarlo a una búsqueda infinita e infructuosa, lo había liberado para convertirse en el padre espiritual que él mismo nunca había tenido, no solo para sí mismo, sino para toda una generación de pensadores latinoamericanos. En esta salida luminosa del laberinto de su dolor, Paz descubrió que la ausencia de un padre biológico presente lo había obligado a desarrollar una paternidad espiritual mucho más rica y transformadora. Sin el modelo limitante de Octavio Paz Solórzano, sin las restricciones de una herencia intelectual directa, había tenido que inventar desde cero qué significaba ser un hombre, un intelectual, un maestro. Esta invención de sí mismo había dado como resultado algo extraordinario, una capacidad única para nutrir intelectual y espiritualmente a otros que buscaban, como él había buscado, figuras paternas en el mundo de las ideas. Paz se convirtió en el mentor que él había necesitado, en la figura paterna que había buscado desesperadamente en Alfonso Reyes y André Breton. Pero su paternidad espiritual era diferente de la que había recibido de sus mentores. Mientras que él había buscado en sus maestros una validación total, una aceptación incondicional que ellos no podían darle, Paz aprendió a ofrecer algo más valioso, la enseñanza de la autonomía intelectual, la transmisión no de respuestas definitivas, sino de la capacidad de hacer las preguntas correctas. Su correspondencia con jóvenes escritores, sus ensayos sobre la tradición literaria, su trabajo como editor y promotor cultural, todo eso revelaba una paternidad espiritual madura que había aprendido a nutrir sin asfixiar, a guiar sin controlar, a amar sin poseer. Había transformado su propia herida de abandono en una sabiduría sobre cómo acompañar a otros sin repetir los errores de sus propios padres intelectuales. Además de esto, la síntesis luminosa de Paz también incluía la comprensión de que su dolor personal había sido, en realidad, el dolor de toda una cultura huérfana. El México post-revolucionario, la América Latina en búsqueda de identidad, toda una generación de intelectuales que habían crecido sin referencias paternas sólidas, todos ellos podían reconocerse en la búsqueda de Paz y encontrar en su obra no solo un espejo de su dolor, sino un mapa hacia la sanación. Cuando Paz escribió El laberinto de la soledad, no estaba solo analizando la psicología del mexicano. Estaba ofreciendo a toda una nación la comprensión de su propia orfandad colectiva y el camino hacia una madurez cultural que no dependiera de la validación externa. Su análisis de la máscara, de la fiesta, de la muerte, todo eso era en realidad una terapia colectiva para una cultura que, como él, había crecido sin padre. En su madurez, Paz llegó a entender que su búsqueda obsesiva de mentores había sido necesaria pero transitoria. Había necesitado esos padres intelectuales para aprender que era posible, para expandir sus horizontes, para sentirse conectado con tradiciones más amplias. Pero la verdadera maduración había llegado cuando pudo desprenderse de esa necesidad y convertirse en fuente de sabiduría para otros. Esta transformación del dolor en sabiduría, del abandono en capacidad de nutrir, de la búsqueda desesperada en generosidad intelectual, representa la alquimia más profunda de la experiencia humana. Paz demostró que nuestras heridas más devastadoras pueden convertirse, si las procesamos con honestidad y coraje, en nuestras fuentes de mayor fortaleza y servicio. La salida luminosa del laberinto también reveló a Paz que la paternidad verdadera no es biológica sino espiritual. No se trata de generar hijos, sino de nutrir la vida intelectual y emocional de quienes necesitan orientación. No se trata de perpetuar el propio linaje, sino de transmitir lo mejor de la tradición humana a las nuevas generaciones. En sus últimos años, Paz pudo finalmente perdonar a su padre, no porque Octavio Paz Solórzano hubiera cambiado o porque el abandono hubiera sido justificable,
sino porque Paz había comprendido que el perdón no es un regalo que hacemos a quien nos dañó, sino la liberación que nos damos a nosotros mismos de cargar para siempre con el peso del resentimiento. Pero más profundamente, Paz descubrió que había logrado algo que su padre nunca había conseguido: había aprendido a estar presente. Presente en sus textos, presente en sus relaciones intelectuales, presente en su compromiso con la cultura mexicana y latinoamericana. Había quebrado el patrón generacional del abandono y había creado una nueva forma de paternidad basada en la presencia atenta y la generosidad intelectual. La síntesis final de Paz fue la comprensión de que el abandono de su padre, lejos de condenarlo, lo había liberado para convertirse en algo que su padre nunca pudo ser: un hombre capaz de nutrir sin condicionar, de amar sin poseer, de estar presente sin asfixiar. Había transformado la herida del abandono en la sabiduría de la presencia auténtica. Conclusión. En resumen, hemos caminado juntos por el laberinto más doloroso de la existencia de Octavio Paz. Lo que hemos descubierto trasciende la biografía personal para revelarnos una verdad universal sobre la condición humana: nuestras heridas más profundas, cuando las procesamos con honestidad radical, pueden convertirse en nuestras fuentes de mayor sabiduría y servicio. La revelación de Paz sobre su relación paterna nos muestra que el abandono no es solo una experiencia individual, sino un patrón generacional que se perpetúa hasta que alguien tiene el coraje de quebrar la cadena. Paz no solo sanó su propia herida, creó un nuevo modelo de paternidad espiritual que ha nutrido a generaciones enteras de pensadores latinoamericanos. Si reconoces en la búsqueda de Paz tu propia necesidad de mentores que vayan más allá de lo profesional, si has sentido esa hambre de aprobación que ningún logro satisface completamente, has comenzado a tocar la herida que puede convertirse en tu mayor fortaleza. La diferencia entre quedarse atrapado en el dolor y transformarlo en sabiduría está en la disposición a mirar la verdad sin máscaras, como hizo Paz. Para finalizar, te invito a que formes parte de nuestra comunidad de exploradores de la conciencia. Si esta exploración del dolor transformado en sabiduría ha resonado contigo, considera suscribirte al canal y comparte este video con alguien que también esté en esa búsqueda de convertir sus heridas en fortalezas. Quédate porque seguiremos desentrañando los misterios más profundos de la experiencia humana a través de la sabiduría de los grandes pensadores. Como nos enseñó Octavio Paz, la soledad verdadera no es estar sin otros, sino estar sin la capacidad de transformar nuestro dolor en comprensión, nuestro abandono en presencia, nuestra búsqueda desesperada en generosidad infinita. Y esa transformación, esa alquimia dolorosa y luminosa, está al alcance de cada uno de nosotros.